Nuevamente con ustedes está el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Antes que todo quiero dar un saludo especial para Mauricio Ellerbrot y su esposa Betty, que nos están sintonizando desde Quebec, Canadá. Gracias por escuchar la palabra de nuestro Dios y un saludo para todos aquellos que sintonizan estos medios en los cuales transmitimos domingo a domingo y días lunes, miércoles y ahora los días sábados a las 6 de la tarde y el domingo, o sea, este día a las 6 de la tarde, que el día de ayer comencé con el nuevo estudio de Eclesiastés y que les invito a que hoy escuchen la segunda lección, 6 de la tarde, hora de El Salvador y de Centroamérica, también la hora centro de México, tenemos la misma hora. Voy a continuar con las generaciones de Noé y ahora quiero que veamos el relato que es aplicable para nosotros en relación a la tabla de naciones. Es algo muy interesante todo lo que nosotros podemos ver en relación a estas genealogías que hemos estado viendo en la lección que hace unos 30, 40 minutos terminamos de estudiar. A primera vista, una genealogía del tipo que se encuentra en Génesis capítulo 10 parece limitada en lo que respecta a la aplicación teológica. Imagínense, si nosotros podemos decir una genealogía limitada con toda esa información que decimos, cuanto más nosotros que no tenemos esa inyección cultural. La lista da principalmente nombres, prácticamente sin historia, a excepción de un individuo, y ese individuo fue Nimrod. Este pasaje no contiene nada acerca de la cronología de la vida de las personas cuando dieron a luz a sus hijos, o qué edad tenía cuando murieron, como ocurre en el capítulo 5, cuando vimos las genealogías que allí se presentan. A pesar de estas limitaciones, podemos aprender algunas valiosas lecciones de este relato genealógico. El Señor Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios dispuso las naciones y reina de forma suprema sobre el mundo entero. Una declaración dicha por Moisés es apropiada en este punto. Noten lo que nos dice en Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Hay un comentario similar en las palabras del apóstol Pablo a los atenienses, y él declaró en relación con las naciones que Dios, noten lo que dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Miren que claro, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. La palabra para sangre no aparece en el texto griego. Sin embargo, probablemente debería entenderse de esa manera.
Algunos interpretan una sangre, queriendo decir Adán, que por supuesto es posible. Otros creen que el apóstol Pablo se refería a Noé como una especie de segundo Adán y fuente, por medio de sus 3 hijos de todas las naciones después del diluvio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La genealogía del capítulo 10 figura en Génesis como un prólogo para el relato redentor de Dios, comenzando en el capítulo 11, que con la gran ayuda de Dios, el próximo domingo, próximo día del Señor, estaremos estudiando este capítulo 11. Abraham y sus descendientes eventualmente se convierten en la nación israelita y dan a luz al Mesías, al Hijo de Dios, o sea, al Salvador del mundo. Noten lo que el apóstol Juan expresa en el capítulo 4, verso 42. Decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sin embargo, el relato de la relación de Dios con una persona en particular y un pueblo elegido se encuentra en un contexto internacional de muchas familias, pueblos y naciones. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé y a sus hijos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y la genealogía del capítulo 10 nos dice que tuvieron un comienzo muy bueno en este sentido. Una y otra vez, pues, el texto se refiere a la separación y el esparcimiento de estos pueblos y naciones. Entonces, de estos pueblos y naciones se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Esto está comprendido en lo que anteriormente mencionaba en Génesis capítulo 10, los versos 5 hasta el 18. Allí hay un esparcimiento tremendo de estas familias. Por último, el autor resumió la sección afirmando lo siguiente: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 10:32. Entonces, podemos nosotros ver que Dios obró providencialmente mediante la separación de las naciones y de los límites de su habitación para cumplir sus propósitos últimos como el Señor de la historia. Entonces veamos aspectos muy interesantes en relación a estas genealogías y en relación a esta tabla de las naciones. Dios diseñó el mundo para que todas las naciones procedieran de la misma familia humana, en vista de que Noé y sus hijos fueron los progenitores de la raza humana, y dado que todas las familias de la humanidad derivan de su ascendencia de Sem, Can y Jafet, ninguna nación ni grupo étnico puede reclamar superioridad sobre ninguna otra raza o pueblo. O sea que el origen es el mismo. Entonces, si bien algunas naciones han avanzado más material
política y económicamente hablando que otras naciones, sus logros en estas áreas no demuestran en ningún momento que sean mejores que otros pueblos, ni demuestra que sean más agradables a Dios debido a estos éxitos. Note lo que dice en Proverbios capítulo 22, versos 1 y 2. De más estima es el buen nombre de las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Mire qué claro, a ambos los hizo Jehová. Porque el pobre nace pobre, el rico por casualidad nace de una familia rica, pero muchos ricos se hicieron ricos en el ir y devenir de la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el racismo es algo que Dios nunca ha tolerado. Son los hombres los que han hecho el racismo. Son los hombres los que luchan por este racismo. Bajo la ley, Dios le mandó a Israel no únicamente a amar a su prójimo hebreo como a sí mismos, sino también a amar a la misma manera o de la misma manera al extranjero. La palabra Ger, G-E-R, que quiere decir extranjero o también gentil, que vivía entre ellos. Miren lo que dice, vamos a Levítico capítulo 19, vamos a leer los versos 18 y después nos pasamos a los versos 33 y 34. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Versos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. O sea, las razas, las naciones son las que se encargan de esta opresión. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Luego en Marcos 11, 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Luego consultemos también en Hechos 10, 35 y 36, cuando el apóstol Pedro expresó estas palabras, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, ¿qué otra declaración podemos dar acerca de que Dios diseñó el mundo para que todas las naciones procedieran de la misma familia humana? Bueno, que Dios ilustra que los monumentos al orgullo humano y la ambición a menudo conllevan las semillas de su propia destrucción. A los hombres les encanta hacer monumentos a ese orgullo humano. La ambición que a menudo conllevan las semillas es de su propia destrucción. Los descendientes de Caín fueron los fundadores de la cultura. Construyeron ciudades y fabricaron instrumentos musicales. Crearon el arte y los utensilios de bronce y de hierro. Esto lo hemos estudiado cuando estábamos en el capítulo 4, viendo específicamente sobre estos oficios o profesiones que ellos tenían.
Sin embargo, también dieron lugar a una corriente trágica de personas que no únicamente dieron muerte a sus semejantes, sino también se vanagloriaron de sus malas obras. Entonces, en la genealogía del capítulo 10 se registran hechos únicamente de Nimrod. A él se le llama un poderoso en la tierra. Dice en Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Sin embargo, su único legado fue en las áreas de la casa y de la construcción, porque se dice que él construyó varias ciudades. Construyó Babel, o sea, Babilonia, Nínive y otras ciudades en el valle de Mesopotamia, que luego se volvieron tristemente célebres en la historia del Antiguo Testamento por toda clase de pecado y de atrocidades. La inclusión de Nimrod en este capítulo establece el escenario para la narración de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, desde los versos 1 hasta el 9. Sirve como un recordatorio de lo que los avances culturales, tecnología, ciudades, torres, etc., a menudo se originan del orgullo y se originan de la arrogancia, porque este fue el origen de esa Torre de Babel. Claro, a su tiempo veremos esos detalles en una forma más específica. Por eso podemos decir que cualquier progreso que deje de lado al verdadero Dios y su voluntad, eventualmente puede ser destructivo y puede ser degradante para la humanidad. Este tipo de actividad también es divisivo. La declaración sobre Peleg en Génesis 10:25, donde dice que en sus días fue repartida la tierra, nos prepara de manera similar para lo que sigue en Génesis capítulo 11, los versos 1 hasta el 9. Bueno, pero hablando acerca de todas las naciones, que está comprendida ahí en Génesis capítulo 10, los versos 5, 20, 31 y 32, el apóstol Pablo, cuando estaba de pie en el Areópago, dijo a los hombres de Atenas: Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado los límites de su habitación. Su declaración recuerda, o nos recuerda, mejor dicho, lo que tenemos en Génesis 10:32. Dice, de estos, o sea, ¿quiénes? Los descendientes de Noé. Se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces, al igual que todas las personas tienen una ascendencia común, todas tienen necesidades comunes. Al hablar de esta similitud, el apóstol Pablo no estaba pensando en las necesidades físicas básicas de alimentación, de vestido y de vivienda. Lo que más le preocupaba al apóstol Pablo es que todo el mundo necesita buscar a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:27. Y luego dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él, remontándonos a las escrituras antiguo testamentarias. Todas las naciones, en otras palabras, necesitan del Evangelio, lo crean o no lo crean.
aquellas naciones que por obvias circunstancias se hicieron islámicas, budistas, panteístas, de cualquier creencia, todas las naciones necesitan el Evangelio. Cristo comisionó a sus seguidores. Él dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, toda persona necesita la oportunidad de escuchar el Evangelio predicado y cultivar la fe en Cristo. Necesita toda persona confesar esa fe y arrepentirse del pecado y ser bautizada en Cristo para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque un día serán reunidas todas las naciones delante de Dios para el juicio. No entendamos que un día van a ser reunidas todas las naciones y, bueno, Dios le importa poco el pecado que se ha cometido, todos van a ser salvos, todos van a la gloria eterna, al bienestar eterno. No es así. Van a ser reunidas para el juicio de Dios. Dice en Romanos, en el capítulo 10 y los versos 8 al 14, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, esa es la gran realidad que nosotros tenemos en relación a ser parte de esa bendición para todas las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 32 expresa, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y en Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces yo termino diciéndoles esto, de esta aplicación tan hermosa que tenemos acerca de por qué todas estas genealogías, por qué es que el Señor se interesó, por qué después del diluvio salen del arca Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus esposas, 8 personas, y de ahí se disemina toda la humanidad. Porque todas las naciones necesitan a Cristo. Todos hemos pecado. Por lo tanto, las personas de todas las naciones necesitan ser salvas y la paga del pecado. Ser salvas de la paga del pecado, mejor dicho. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, Dios evidentemente que siempre es un Dios de bien, es un Dios de lo bueno y quiere lo bueno. No estamos hablando de Dios en minúscula, estamos hablando del Dios eterno. Entonces, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto únicamente puede suceder a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego lo reitera en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, cuando él dice que el apóstol Juan aquí nos deja claro que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, es necesario que para que esta aplicación sea una realidad, tomemos el contexto. Tomemos el contexto que nos presenta en cuanto a la obediencia a nuestro Señor. Es así como se aplica. De otra manera, no es una propiciación en una forma automática, se haga lo que se haga, se practique el pecado que se quiera practicar. No procede así de esta manera. De esta manera, pues, nosotros podemos ver esa bendición que Dios siempre ha dado y seguirá dando a todas las naciones. ¿Cómo? Cuando las naciones realmente obedezcan la voluntad y los preceptos de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque tu palabra es clara y tu palabra nos ayuda precisamente a pronunciar la bendita palabra que nosotros tenemos que poner en práctica. Gracias, Padre eterno, por ello. Permite de que siempre no dejemos de poner en práctica lo que tus sagrados mandamientos nos dicen. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.